Bien, yo voy a hacer una exposición de carácter telegráfico, o sea que no se preocupen. Espero que dure un par de minutos nomás. En la unidad de posgrado de Ciencias Sociales, a veces hay la imagen de que debemos hacer una sola cosa, que es la enseñanza. Pero nuestro mandato es un poco más complejo. Señala que debemos desarrollar enseñanza en 8 maestrías y el doctorado de Ciencias Sociales, pero al mismo tiempo que debemos realizar publicaciones y eventos relativos a la enseñanza, la investigación de tesis que se hace en nuestra unidad. Entonces, tratando de proyectar nuestra actividad más allá del proceso de enseñanza, es que el año 2018, o mejor dicho, el año 2017, decidimos empezar a sacar una revista académica. Una revista académica que en estos tiempos ya no supone la voluntad de juntar artículos, sino que debe tener una estructura, un propósito claramente establecido y editarse de acuerdo a un protocolo. La universidad tiene un protocolo para la publicación de revistas académicas, ¿no? Que supone un determinado carácter académico, por supuesto, de los artículos que se desarrollen, que pueden estar basados en una investigación específica o pueden ser ensayos sobre la vida académica. Este segundo punto es algo que le hemos ganado en polémica del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, que tenía proscritos a los ensayos académicos, y ya los hemos vuelto nuevamente al redil. Al mismo tiempo que debe tener un determinado carácter de redacción. Es importante la estructura, ¿no? Para justamente poder resaltar el carácter de la revista. La estructura busca que la revista tenga una orientación temática. Por supuesto que esto es difícil, no porque no hayan temas sobre los cuales publicar paquetes de artículos, sino porque es difícil encontrar primero un editor invitado y luego un conjunto de artículos que puedan ser escritos en esta dinámica semestral, ¿no? Sin embargo, hemos tratado de mantener esa dinámica impuesta de tener editores que juntan un grupo de artículos. Así, en los 2 primeros números hemos discutido el tema de la crisis de los gobiernos progresistas sobre la base de un evento que organizó la unidad de posgrado del año 2017, y en el tercer número lo hemos dedicado a la obra de Aníbal Quijano. Viene un cuarto número que va a estar enfocado en el tema del discurso feminista, de la violencia sobre la mujer, y cuya editora invitada es la doctora recientemente nombrada profesora de antropología, la doctora Angélica Mota, ¿no? Entonces, tenemos ya 3 ejemplares sobre la mesa, viene un cuarto ejemplar, y el quinto lo va a editar el doctor Cristóbal Aljovín sobre historia, ¿no? Sobre historias regionales y nacionales. Hasta ahora hemos mantenido la estructura apegada a un protocolo. Tenemos un comité directivo que ha venido mal que bien funcionando, y esperamos que el próximo año nos podamos indexar, ¿no? Sé que esto es un cochino proceso capitalista e imperialista, el de la indexación, que yo preferiría que no existiera, ¿no? De la misma manera como preferiría que no existiera capitalismo, ¿no? Pero desafortunadamente tenemos que hacerlo para que los artículos que se publiquen se validen en las carreras académicas de las personas que los escriben, ¿no? Si no, probablemente todos nos abandonarían, o casi todos. Quedaríamos muy pocos valientes al margen de la indexación.
Bien, entonces en ese proceso estamos, hasta ahora es exitoso, hemos recibido la felicitación reiterada de la persona encargada de las revistas en la universidad, que al principio a mí me pareció un personaje inescrutable, con el cual la comunicación era cercana a cero, pero con el cual poco a poco nos hemos venido entendiendo exitosamente hasta ahora. Es la revista número 16, reconocida en estos parámetros por la universidad. Y quisiera cerrar quizás diciendo lo más importante de esta revista, que tiene como objetivo ser una revista de teoría crítica, ¿no? Terry Eagleton, un crítico irlandés que escribe sobre el tema, valga la redundancia, de la teoría crítica, decía que la teoría crítica, en su libro sobre teoría crítica, lo abre diciendo: la crítica es siempre contra el poder, ¿no? Entonces, recogemos, por supuesto, la cita de Eagleton en la presentación del primer número, ¿no? Esperamos estar a la altura de ese objetivo que nos plantea Eagleton, ¿no? La crítica como la deconstrucción de lo que aparece frente a nuestros ojos y la formulación en ese proceso de nuevas teorías emancipadoras, en la dinámica de que la crítica es contra el poder. Por lo demás, esta es una revista abierta a colaboraciones. Tiene una primera sección que es el paquete que intentamos mantener sobre un tema, pero tiene una siguiente sección de artículos libres y una tercera sección de reseñas. Nosotros hemos enviado varias veces a todos los departamentos, todas las escuelas, y lo decimos también en las reuniones de coordinadores de la unidad de posgrado, que por favor envíen colaboraciones. Hemos recibido colaboraciones, algunas que han pasado la revisión de pares. Tenemos una revisión de pares, otras que no han pasado la revisión de pares, pero han habido colaboraciones incluso de estudiantes de pregrado que han sido publicadas, sobre todo en la parte 2 y 3 de los artículos libres y de las reseñas. Les pedimos que dentro de las características del protocolo de la universidad, que está publicado en la página web, Discursos del Sur tiene una página web dentro de la página web general de revistas de San Marcos. Si ustedes ponen Discursos del Sur, pueden ir a la página web y leer también ahí la revista. Es una revista de acceso abierto. Ahí también está el reglamento de cómo presentar contribuciones para publicación. Todos pueden presentar alguna contribución para publicación. Todos. No está cerrado. No hay que tener vara, ¿no? Simplemente hay que tener una determinada calidad. Pueden presentar una reseña, pueden presentar un artículo que hayan desarrollado sobre algún tema de ciencias sociales. Tienen nomás que seguir el reglamento que está publicado en internet. Por lo demás, si quieren tener una copia impresa, estamos vendiendo a un precio realmente de feria, a 20 soles, aquí en la puerta, los ejemplares de la revista, que fuera de la universidad vale 30 soles. Entonces también pueden acceder, si quieren, a una copia impresa. O si no cuentan con ese dinero, pueden leerlo en internet. Muchas gracias, y el doctor Rodrigo Montoya hará, propiamente hablando, una presentación académica. Con ustedes, Rodrigo. Bueno, muchas gracias por la tremenda responsabilidad que me cargan, porque como todas las cosas en el país y en San Marcos se hacen siempre al final, en el último momento. No detallaré nada de eso, simplemente decir que no me queda otra que aceptar el encargo, porque uno, soy sanmarquino, y dos, soy parte de la unidad de posgrado desde hace muchas lunas. Fui parte de esa unidad de posgrado desde el primer día, cuando se empezó a gestar la idea de
posgrado con un doctorado en ciencias sociales. La acepté sin titubear, sin dudar un segundo, porque me parecía que ese doctorado hacía falta en San Marcos. Otros profesores se negaron limpiamente a participar, era su derecho. Pero desde entonces hasta ahora sigo fiel para el castigo y supongo que el tiempo que me quede en San Marcos seguiré todavía por ahí, porque es la instancia donde hay un espacio para que yo pueda seguir trabajando. La responsabilidad de presentar el número ya es muy grande, porque felizmente he leído el número desde la primera vez. Entonces, el tiempo que tenía es para recordar lo que la revista tiene. Y como es natural, después de la muerte de Aníbal, el 31 de mayo del año pasado, el mismo día que murió su padre en el terremoto de Yungay, por ese fallecimiento y por lo que significa y significó para nosotros en San Marcos y en el país, consagrarle un número, el que inmediatamente venía, postergando los anteriores previstos, era una necesidad. Y había que ir corriendo porque los plazos avanzaban y la revista trae textos que son unas aproximaciones iniciales para tratar de entender la importancia de Aníbal. Yo no voy a hacer una detallada presentación de cada uno de los artículos que están ahí, menos de lo que yo he escrito en ese capítulo, en ese artículo, en ese número. Pero lo que sí quisiera es empezar por decir que en San Marcos, en el mundo universitario peruano, tenemos una absoluta obligación de apelar a los mejores recursos que tengamos para hacer que la obra de Aníbal sea leída. Aníbal es un gran sociólogo, un gran pensador del Perú, y lo digo clara y limpiamente, muy y profundamente desconocido en la mayoría de los casos de las escuelas de ciencias sociales del país. No estoy hablando de las universidades en general, estoy hablando de las universidades donde hay ciencias sociales y donde por algún acto de magia Aníbal no aparece como lectura, digamos, como me gustaría, obligatoria, permanente, como una mirada a la cual hay que volver siempre, sino como la referencia de un señor importantísimo que anda por ahí, por el mundo, ¿no es cierto? Y al que no lo vemos, no lo conocemos y no lo leemos. Esa me parece una realidad de la que debemos partir, nos guste o no nos guste, nos duela o no nos duela. Y por lo tanto, en mi curso, por ejemplo, mi fallido curso de antropología al que volví el semestre anterior, yo dije, hay autores fundamentales en la historia del país y hay pensadores y hay hombres, hasta ahora todavía no de la mirada histórica, no hablo todavía de las mujeres, donde ha habido y ha surgido un pensamiento crítico formidable en el país. El primer nexo que hay que establecer es la continuidad en el pensamiento crítico existente previamente en el país, momento al que Aníbal se suma después. Podría parecer tonto decirles, por ejemplo, que el primer gran escritor crítico del pensamiento crítico de América Latina y del país es Guamampoma de Ayala. El editor, profesor de San Marcos de Historia, de la última edición de Guamampoma, que fue profesor de San Marcos, mi profesor, dice, el libro La Crónica del Perú, de Guamampoma, es el libro más importante escrito en el Perú hasta hoy día. Tremenda afirmación,
Puede ser discutida, no importa, pero la afirmación en sí ya está revelando el peso de Guamán Poma. Mientras los profesores de la Universidad de San Marcos, genios del derecho, de la literatura, de la poesía, de las ciencias naturales, de la geografía, de la astronomía, los muchos doctores océanos que habían en el siglo XVI y XVII de San Marcos, mientras ellos se dedicaban a hacer loas al virrey y cantos y poemas para la llegada del rey, para la llegada del virrey, para la muerte del rey, para el nacimiento del nuevo rey, para la partida del virrey, nunca en San Marcos en ese tiempo hubo una línea crítica sobre lo que estaba pasando en el Perú de ese momento. Y un señor por ahí, clandestino, se atrevió a escribir una carta al rey de España diciéndole: le voy a enmendar la plana a usted, señor. Le voy a ofrecer una nueva crónica, porque la vieja crónica que usted como rey organizó para creer lo que había pasado en América, esa vieja crónica no corresponde a la realidad. Mi nueva crónica tiene que ver con lo que yo he visto y sufrido en el Perú. Y le voy a contar lo que ha pasado y lo que es la sociedad inca y cómo somos nosotros y cómo estamos y cómo hemos quedado después de la llegada de los cristianos, porque de españoles no se hablaba en la época. Y en la segunda parte de la gran crítica, el señor Guamán Poma le dice al rey: le voy a dar unos consejos para que haga usted un buen gobierno. Maravilloso. Y la primera recomendación al rey es: convierta usted a sus cristianos en cristianos, porque no son cristianos. Son todo menos cristianos. Son unos ladrones, sinvergüenzas, corrompidos, miserables, traidores. Todos los adjetivos los usa él, no los estoy cargando al pobre Guamán Poma. Guamán Poma identifica a los españoles del poder ese que nacía en 1492, los identifica con los animales más salvajes. Habría que decirle, con el perdón de los animales, ¿no es cierto?, porque los animales no son culpables de que los españoles de la época se parecieran a ellos. Haga usted un buen gobierno convirtiendo a sus cristianos en cristianos, porque los verdaderos cristianos somos nosotros, los indios. Porque en los indios ya hay una lista larguísima de características clásicas de lo que es el pensamiento andino, lo que es el pensamiento y sentimiento quechua, para ver el principio de reciprocidad, el principio de solidaridad, y para ver lo que eran los incas y el trabajo para las viudas, y en fin, todo eso que de alguna forma se conoce en el país. Si Guamán Poma hubiera tenido la suerte de que su carta se publicase, y si se hubiese publicado a comienzos del siglo XVII en Lima, digamos, al pobre lo habrían condenado a muerte, lo habrían quemado vivo por el atrevimiento y la osadía, ¿no es cierto?, de escribirle con tal desparpajo al rey. Felizmente, el pobrecito se murió por encima de los 80 años, de viejito, porque como su carta no fue conocida aquí, la envergadura de su crítica obviamente no fue conocida. El segundo grande crítico que viene en la historia del país aparece casi 2 siglos después, y es Juan Santos Atahualpa. Y Juan Santos Atahualpa era una especie de pequeño monje aspirante a cura sin derecho a ser cura, recogido y acogido por los jesuitas en el Cusco y llevado, quién sabe por qué estrategia de los jesuitas, a la selva central. Y al llegar a la Amazonía central aprendió las lenguas Ashánica y Anesha y anduvo con ellos sufriendo por todas partes y se levantó en armas contra los españoles en 1742. No para hacerle una crítica al virrey, sino para matar a sus hombres que estaban haciendo barbaridades en la Amazonía central. Y en la historia del país, Juan Santos Atahualpa tiene la gloria de haber sido el único rebelde que no fue ni preso ni asesinado por el poder y que se murió solo
Varese Stefano Varese, en el libro La sal de los cerros, contó en 1964 que Juan Santos Atahualpa murió y que al morirse se convirtió en humo y se fue al cielo. Fue la versión que le dieron los yaneshas y los yánicas sobre Juan Santos Atahualpa. Ha aparecido una larga serie de estudios históricos sobre Juan Santos y ya hay razones suficientes para incluirlo, como digo, en este listado de los grandes críticos de la realidad peruana, de la realidad del virreinato español de la época. El tercero es obviamente Túpac Amaru, acompañado de Túpac Katari y de Tomás Katari, los tres grandes dirigentes de la gran revolución nacional que ocurrió en Perú y en el Alto Perú, Perú y Bolivia de hoy. Y ya sabemos que Túpac Amaru no comenzó con una carta para quejarse frente al rey, sino con un acto explosivo y brutal: matar al responsable principal de los abusos en el Cusco. Y estuvo a punto de hacer caer al virreinato. Y si hubiera seguido el consejo de su mujer, tal vez otra habría sido la historia del país. Cuando el ejército de Túpac Amaru estaba sobre el Cusco y el Cusco estaba desvalido y no tenía defensa suficiente, Túpac Amaru no continuó, no atacó el Cusco. Dio tiempo para que el ejército del virreinato llegase de Lima con 3.000 hombres al Cusco y estuviese en condiciones de hacer la batalla militar que derrotó a Túpac Amaru. ¿Por qué Túpac Amaru no tomó el Cusco? Es la gran pregunta. No hay respuesta firme hasta ahora y creo difícil que haya una tesis convincente, completa y debidamente probada. Por donde hay una inclinación y una posibilidad es por el lado de un Túpac Amaru absolutamente consciente de no pelear contra los indios en nombre de los indios. Y la defensa del Cusco estaba en manos de un señor cacique como él. La primera línea del ejército realista estaba llena de indios. Y el ejército de Túpac Amaru era un ejército de indios. Y Túpac Amaru decía: ¿cómo nos vamos a matar entre nosotros? Lo ideal sería agarrarnos contra los españoles directamente. Pero los españoles eran demasiado sabios, astutos y zorros como para no aparecer nunca en primera línea. Como no aparecieron nunca en primera línea en las grandes batallas de independencia, salvo en las dos finales, donde algunos estuvieron. Pero la masa que ofrece su cabeza para morir fue siempre la de indios de un lado y del otro. Y entonces el pensamiento crítico en el Perú surge desde fuera de la universidad a partir de una sensibilidad profunda con la realidad y de un sentimiento de oposición al poder, a ese poder brutal que estaba encarnado en el virrey, ¿no es cierto? El pensamiento crítico en San Marcos va a aparecer muy tarde, ¿no es cierto? A finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, ¿no? Y donde empieza a cuajar es a partir de 1946 en San Marcos. Nada más. Con prolegómenos pequeñitos después de la reforma universitaria argentina de Córdoba, el Grito de Córdoba de 1918. Y curiosamente Aníbal llega a San Marcos el año 47, deja medicina y se va por historia a partir del año 48. Y ahí hay una coincidencia muy clara, porque hay un sentimiento de izquierda que aparece, hay unos partidos que llegan y que vienen, y hay un intento por volver a Mariátegui, por publicar la obra de Mariátegui en los 60s, y a partir de los 60s cuaja un pensamiento crítico a medio pelo entre el compromiso con la realidad y la pobreza conceptual de los compañeros de la izquierda en esa época.
Quiero entonces marcar esta idea de un pensamiento crítico que en el país tiene una historia muy atrás y a la que se suman, y debiéramos sumarnos en nuestro tiempo, las personas que estamos pensando seriamente en que la cuestión del poder es capital y que por lo tanto el pensamiento crítico tiene que ser un pensamiento radical. La idea de el corazón del número para el homenaje a Aníbal está precisamente ahí, en el reconocimiento del compromiso intelectual de Aníbal, en el manejo de una obra compleja, de una obra enorme que se ha ido construyendo en 60 años, paso a paso, y ha ido cuajando desde la primera aproximación sobre la cultura y las culturas y los cholos de los años 60 y su doctorado en San Marcos, del que no se habla casi nunca. Pero la tesis de Aníbal del doctorado de historia es aquel trabajito histórico conocido sobre el problema de los cholos y la sociedad peruana y la sociedad nacional, que será una sociedad chola, y al fin tendremos una cultura nacional y los cholos somos, ¿no es cierto?, el futuro del país. Esa era la tesis de Aníbal cuando yo estaba terminando antropología en San Marcos. Y esa era la época en la que a Aníbal nadie le decía doctor Aníbal ni doctor Quijano, sino se le decía simplemente el cholo Quijano, porque había comenzado con la tesis sobre los cholos y la importancia de los cholos en el país. Y eso en los 60s. Al final de su vida está cuajando un pensamiento sobre la colonialidad y la descolonialidad del poder. Luego de 20 años de reflexión teórica profunda, de reflexión histórica profunda, y a partir de una larga etapa de participación política activa en el país, desde que volvió de Chile el 71 hasta mediados de los 80, en que decidió que la revista Sociedad y Política y el movimiento revolucionario socialista MRS se cerraban. Cuento ahí brevemente en el texto una historia muy cierta, muy fundada, tanto en la investigación como en el testimonio directo de nuestro tiempo, porque yo llegué a la revista Sociedad y Política en un segundo momento. No estuve en el primer momento, estuve en el segundo. Y aquí está el profesor César Germaná, que era compañero mío de ruta en esa segunda parte. Llegamos hasta el número 13 y ahí acabó la historia. Una gran pregunta para el futuro es ¿por qué se cerró la revista Sociedad y Política y por qué acabó el movimiento revolucionario socialista? Como interrogante histórica para pensar el país, como una etapa, un momento importante se cierra de esa manera. Y el MRS fue, lo dije alguna vez aquí, lo repito ahora, el único movimiento de la izquierda peruana de toda la historia, miren la barbaridad que estoy diciendo, el único movimiento de izquierda en el país donde no hubo una lucha por el poder dentro de la organización, donde no hubo el ala revolucionaria dueña de la verdad en contra del ala contrarrevolucionaria dueña de la mentira. En nombre de esas dos cosas se partieron todas las organizaciones de la izquierda peruana. Se hicieron pedacitos. En 1979 registré 19 organizaciones marxistas-leninistas en el Perú. 5 organizaciones trotskistas. Si a eso le agregamos la mitad de la división que se cuajaba en cada una de ellas, llegamos a una 50. Y si le agregamos las divisiones del PC que existían en esa época, igual. Y las del MIR y las de Vanguardia y todo eso. Y qué extraña, qué maravilla hubo en el MRS para que en el MRS no hubiese una batalla por el poder. Y cuando Aníbal dijo se cierra la revista y nos vamos, o sea, se acaba todo, no apareció nadie para decir aquí estoy yo a la cabeza del MRS para continuar la lucha. No apareció nadie. Esa es una virtud y un mérito. Entonces la pregunta es más complicada. ¿Cómo es posible que un movimiento que tuviese esa riqueza y que tuviese un líder como Aníbal, no discutido en ningún momento por ninguno del movimiento del MRS,
tuvo esa suerte? Esa pregunta me parece fundamental y creo que es muy temprano para entrar a razonar largamente sobre eso y a repensar la historia de la izquierda y la historia del movimiento social, la clase obrera, el campesinado y todo lo que eso implica. Hay en el número 3 contribuciones importantes que van en la línea de la presentación con la lucidez necesaria para contar lo que es y lo que fue el pensamiento de Aníbal sobre la colonialidad y la descolonialidad del poder. El profesor Germanac, a quien acabamos de oír, Julio Mejía, el decano de la facultad, y el profesor D'Assis, el brasileño, a quien le debemos la edición más o menos completa de una buena parte de la obra de Aníbal en el texto de Cuestiones, ¿no es cierto? La revista trae una presentación crítica de un libro de un profesor, Pablo Jopa. Una presentación que me encantó porque está escrita por un profesor de la Universidad de París que saluda el libro de un profesor de San Marcos, de un sociólogo, a quien le llama el más moderno de los sociólogos del país. Otro atrevimiento, ¿no es cierto? Yo lo único que soy aquí es un intermediario entre el que lee el libro y nos provoca para ir a leerlo. Y entonces Pablo Jopa es un profesor andino moderno, hijo de andinos, nacido en Lima, vuelto a su tierra, enamorado de la comida, con la nostalgia de la comida, pero no se queda ahí y hace una presentación riquísima del mundo de la sensibilidad, del mundo de las emociones en el mundo andino a la hora de comer. Y lo que significa que en el viejo mundo andino el rito de comer era un momento de acercamiento y de unidad y de fraternidad, de no conflicto ni violencia, y cómo eso se transforma en Lima. Yo tengo el libro en la mano, estoy leyéndolo, no he terminado, y tengo la misma impresión. La presentación de una revista o de un libro debe terminar siempre en algo así como un rito para decirles: ustedes que están oyendo, por favor, lean el texto, vale la pena. No solamente la revista por el homenaje a Aníbal, sino también por la novedad de una crítica tan positiva para un autor de San Marcos, de nuestra facultad. Y también hay una novedad sobre una primera, ¿cómo diría?, presentación de lo que son las juntas vecinales. Saben que en el país, con la formación de Villa El Salvador, apareció en el lenguaje sobre los movimientos campesinos la palabra vecino. Fue en Villa El Salvador donde se reconoció la condición de vecino y vecina que tenían cada una de las personas que habían logrado un lote en cada uno de los grupos, ¿no es cierto?, dentro de Villa. Y esa unidad de vecinos, ese acercamiento de vecinos, andinos de todas partes por un lado, limeños pobres, echados por Lima de todas partes, morenos, mulatos de aquí y de allá, de todas partes, ese mundo que fue a poblar un arenal, como dijo, y está en el texto que escribí en el libro Porvenir de la Cultura Quechua, la gran María Elena Moyano, me dijo: ¿de qué podíamos presumir los negros y los indios en Villa El Salvador si todos éramos iguales? Villa El Salvador nos unió a todos. Y el día que conocí a María Elena Moyano, no fue hablando de la revolución ni de nada, sino bailando guaynos en Villa El Salvador, con ella, una morena guapa, vestida con
una especie de chalequito andino y zapateando muy bien el huayno y bailando con los andinos de aquí y de allá como si fueran iguales. Y entonces la frase, el Villa El Arenal nos unió, estaba dando cuenta de una realidad profunda. Y uno para el otro, vecino, y una para la otra, vecina. Poco tiempo después, 10 años después, dice el profesor Guaitalla que aparece la Junta de Vecinos. Pero la Junta de Vecinos ya no es la CUAVES, ya no es la coordinadora, ya no es lo que había pasado en Villa El Salvador, era que simplemente ya la Junta de Vecinos dentro de un distrito, en una parte de un distrito, para entrar a reivindicar algunos derechos o para tratar de lograr que haya una escuela o que haya un servicio más aquí o allá, o el vaso de leche o todo eso. El número tiene, por lo tanto, una riqueza suficiente como para facilitar una lectura de una revista corta, breve, que tiene la virtud de ser breve y corta y no un taco tan grande de esos números de revistas que estamos acostumbrados a ver, donde pareciera que se publican todas las cosas como si se tratase del último número, y las revistas tienen 300 y 400 páginas, una diagramación pobre y terrible, que una invitación para no leer. Las revistas tienen que ser ágiles, tienen que ser cortas, tienen que mostrar vida. Y termino diciendo que hago muchos votos para que la revista pase el número 13. Porque aparecen revistas todo el tiempo, y sobre todo en el mundo de los estudiantes. Los chicos que aparecen, profesor, tenemos una revista, un entusiasmo formidable. Después del número 1, chao. No, y uno recuerda los viejos tiempos, amores de estudiante, flores de un día son. Y las revistas sin número 2 ni número 3 son abundantísimas, no solo aquí, sino en el mundo entero. El haber llegado al número 3, el tener el 4 y el 5 ya en el horizonte, permite pensar que podríamos pasar de 10 y llegar a 13, y ojalá, digo 13, y pasemos por ahí, ¿no es cierto? Hay razones suficientes para pensar que sí, que vale la pena, y que hay recursos para eso, y que hay un buen ánimo para eso. El buen ánimo es el respeto entre los miembros del comité de redacción, es la consideración de todo ese equipo por el conjunto de profesores que estén dispuestos a ayudar, a contribuir y a tener una voz presente en la revista. Invitadas e invitados están a revisar esas páginas y a ver también el libro del profesor Jorge, que vale la pena. Gracias. Gracias, Rodrigo, por su importante concepto.